aplicación del trabajo final de la etapa 1 del módulo 3. Acuérdense que siempre nosotros tenemos que tratar de armar nuestro trabajo, siempre tiene que estar, el trabajo que armamos siempre tiene que estar relacionado con lo que es la temática del módulo, que es este módulo Educación para el trabajo en contextos complejos, ¿sí? Y nuestra situación problemática son las situaciones de desigualdad en el mercado del trabajo. Entonces esta vez vamos a encarar nuestro proyecto con algo que va a estar relacionado a lo laboral, ¿sí? Fíjense que en esta primera consigna vamos a empezar a hacer nuestro trabajo final, en donde nos va a decir que en esta oportunidad te proponemos comenzar a pensar el proyecto. Para este módulo los proyectos propuestos son, vamos a tener acá varias opciones. Ustedes tienen que elegir una de estas opciones, ¿sí? No tienen que elegir todas. De todas maneras, si a ustedes se les ocurre en su proyecto algo diferente a lo que está planteado acá, puede ser totalmente válido también, solamente que bueno, tienen que consultarlo con sus tutores y referentes. Una de las primeras opciones que podemos hacer es elaborar un boletín informativo que incluya datos respecto al contexto laboral actual y o situaciones de desigualdad que se manifiesten en el mercado de trabajo de tu comunidad, ¿sí? O sea, elaborar boletín informativo que incluya todos los datos o incluye información respecto al contexto laboral actual que podemos investigar, ¿sí? O pensar en algún trabajo, pensar las situaciones de desigualdad que se manifiesten en el mercado. Ya vamos a ir con esta parte. Organizar, otra opción es organizar una muestra en alguna institución para dar difusión a las ferias y emprendimientos locales. Debido a la situación actual, esta opción no es viable, porque no podemos salir a ninguna institución, no podemos hacer muestras, así que lo que yo no les recomendaría en este momento es hacer esta segunda opción, ¿sí? También se puede recuperar algún proyecto trabajado en módulos anteriores que puedan relacionar con lo que es el mercado laboral. Si los proyectos que hicieron en el módulo 1 y 2 no están relacionados con lo que puede ser el mercado laboral, no hace falta que los retomen. Esto simplemente si ustedes tienen algún proyecto que pueda llegar a ser parecido, ¿sí? Si no, no. Por ejemplo, en el módulo 1 pudieron haber, cuando teníamos que visibilizar las problemáticas de nuestro barrio, si ustedes eligieron visibilizar la problemática laboral, bueno, desde ese módulo 1, en este módulo con nuestro proyecto podemos profundizar, ¿sí? esa temática que habíamos tocado en el módulo 1. Pero si no lo hicimos, no hace falta, empezamos el proyecto de cero, ¿sí? Y si no, acá como les había dicho, proponer otro proyecto que resulte interesante, alguna otra idea que a ustedes resulten interesante, que va a ser totalmente válido, pero recuerden siempre charlarlos con los referentes. Por el momento el proyecto, digamos que la opción más válida que vamos a tener va a ser esta, que es la de elaborar un boletín informativo, ¿sí? Porque es algo que vamos a poder trabajar en internet, porque en los otros son organizar muestras, hacer una feria, y eso, yo viéndolo desde mi punto de vista, por el momento no es posible debido a la situación que estamos nosotros. Elaborar un boletín informativo. ¿Cómo hacemos un boletín informativo? Antes sabíamos que los boletines informativos estaban hechos en papel. Ahora los boletines informativos nosotros los podemos hacer digitalmente y los podemos difundir digitalmente. Un boletín informativo tiene más o menos, ustedes van a estar familiarizados porque tiene más o menos, o muy similar a lo que es el formato de lo que es un folleto. Así que más o menos familiarizados ustedes en el módulo 1 y 2 están, ¿sí? Solamente que en esta oportunidad este boletín va a informar precisamente, ¿sí? Respecto del contexto laboral actual que ustedes quieran tomar o alguna situación de desigualdad que se manifieste en el trabajo de la comunidad. Por ejemplo, yo les puedo decir, pueden tomar ustedes alguna situación particular o pueden tomar, por ejemplo, algún trabajo que a ustedes se les venga a la cabeza. Por ejemplo, yo les puedo comentar o puedo referirme a un ejemplo que han hecho unos compañeros de cortes anteriores del trabajo del empleado doméstico, ¿sí? Que ahí tenemos una situación, muchas veces se producen situaciones de desigualdad. Pensar cómo es el trabajo del empleado doméstico, por qué se produce esa situación de desigualdad, cómo es la remuneración, se trabaja en blanco, se trabaja en negro, tienen obra social los empleados domésticos, cuántas son las horas de trabajo, tienen algún sindicato, cuál es ese sindicato, cómo me contacto con ese sindicato, qué teléfonos tiene ese sindicato, en qué dirección queda, los empleados de comercio o los trabajadores en general, ¿están al tanto de sus derechos? Sí, no. ¿Cuáles son los derechos principales de los trabajadores de los trabajadores en general?
¿sí? Los conocen. Eso es como un ejemplo que podemos tomar en uno de nuestro boletín informativo para informar a la comunidad. Podemos también hablar de las personas que trabajan en el área de construcción. Podemos también pensar, también yo voy tirando ideas, de las personas que trabajan muchas veces en las fábricas o en algunas empresas, ¿sí? Pensar en cómo es su trabajo, cómo es la remuneración, trabajan en negro, blanco, las medidas de seguridad, ¿sí? Cómo es que trabajan, ¿sí? ¿Ha habido algún tipo de movimiento en nuestro país laboral debido a los salarios? ¿Ha habido días de huelga? ¿Por qué se dieron esos días de huelga? Es decir, pueden enfocarse en un trabajo en general y ver cómo se manifiesta o qué situaciones de desigualdad puede haber en ese trabajo, y de ahí partir con diferente tipo de información. O podemos pensar en un contexto en general en la Argentina, ¿sí? E informar sobre las problemáticas laborales, cuáles son esas problemáticas laborales, cuáles son los derechos, los derechos del trabajador, cuál es el sueldo mínimo, en la Argentina en estos tiempos. La idea es tratar de visibilizar e informar sobre esta situación. Intentemos, en este sentido, de ser lo más, de tratar de puntualizar sobre el trabajo, sobre la situación, y más allá de las cuestiones políticas, que son totalmente valederas, pero bueno, intentemos en ese sentido ser un poco sensible, un poco más, evitemos dar nuestro punto de vista, disculpen, es porque la idea va a ser informar, ¿sí? Tenemos que informar a la comunidad.